contarle un poquito sintéticamente. Soy Pablo Tomasini, soy director provincial de protección al consumidor en el marco Pablo, de... discúlpame, ¿puedes ponerlo en modo presentación? Así se ve bien. Les contaba que soy director provincial de protección al consumidor de la provincia de Neuquén y en virtud de los primeros movimientos del año 2024, cuando comenzamos a caminar por la gestión provincial, una gestión nueva en la provincia, combinamos con Federico y con el ministro de Gobierno de la provincia en tomar el tema de los alquileres como un tema preponderante en la realidad de Neuquén. Neuquén tiene una dinámica económica muy potente, digamos, a la, a las en la vertiente de Vaca Muerta principalmente, pero también en un montón de elementos, casi todos cordilleranos, que hacen que mucha gente quiera venirse a vivir a la provincia de Neuquén. Y esto, por ejemplo, para darles un dato, impactó en en las inscripciones en el registro civil del año 2024 en cerca de 22.000 personas que se vinieron a instalar a la provincia de Neuquén. Eso implica, en términos de promedio, unas 6.000 familias que se vienen a instalar. Eso significa que hay unas 20 familias por día aproximadamente que vienen a la provincia de Neuquén a instalarse. Y esto impacta claramente, porque nadie viene con una vivienda propia, digamos, impacta claramente sobre la situación de los alquileres. Y toda esta visión que nosotros la teníamos en sensaciones, quisimos empezar a trasladarlas a acciones concretas. La primera acción concreta fue construir el monitor de alquileres. El monitor de alquileres es una entidad que no está formalizada todavía, estamos en proceso de formalizarla y de darle institucionalidad, pero que tiene a las agrupaciones de inquilinos, a las agrupaciones que nuclean a los propietarios de propiedades, a las inmobiliarias, a distintas asociaciones, como por ejemplo las asociaciones que nuclean a los estudiantes. Neuquén tiene un dato importante respecto de la Universidad Nacional del Comahue y cómo impactan los alquileres en la ciudad capital fundamentalmente. Eh, el Colegio de Martilleros Públicos, los encargados, el sindicato de encargados de edificios, y ahora voy a contar por qué, la Federación Universitaria del Comahue, bueno, y todos, y el CONICET. Y con todos ellos fuimos perfilando una mesa de trabajo que en principio fue muy informal y que empezó a plantear algunos ejes de trabajo. El primero fue tener, de las sensaciones que nosotros teníamos, intentar tener datos concretos. Y para eso se lanzó el año pasado, septiembre y octubre fueron los meses, la primera encuesta inquilina de la provincia de Neuquén, cuyos resultados les va a contar un poco Federico en un ratito. La segunda acción que se tuvo en este esquema fue intentar diseñar algún tipo de políticas públicas que tuvieran que ver con los datos que iban surgiendo de nuestro trabajo de todos los días. Básicamente que había un montón de gente que tenía problemas a la hora del alquiler para ingresar a los lugares. Eh, Contextualizando un poco, está claro que la ley de alquileres había dejado de tener vigencia. Estaba vigente el periodo el primer decreto del presidente Milei, que hizo que quedara sin efecto la ley y que se empezaran a desregular en buena parte de las políticas públicas que se venían llevando adelante. Y esto trajo cimbronazos claramente en Neuquén en todos los precios, ¿no? De los alquileres. Y eso impactó en los cambios que hubo que hacer vinculados a las mudanzas y a cuando se terminaba el contrato de alquiler con la ley anterior vigente y empezaba a regir las nuevas leyes. Esto impactó muchísimo en los precios y nosotros tenemos la sensación que este año también 2025 volvió a impactar un montón en los precios la falta de regulación,
aunque todavía no tenemos los datos porque se puso en marcha después de las elecciones, después del 26 de octubre, se puso en marcha la segunda etapa de la encuesta de hogares inquilinos. Y para nosotros eso es una herramienta que ya va a poder empezar a hacernos un comparativo con lo anterior, mezclando lo que fue el censo, eh, el último censo realizado, con el comparativo de los censos anteriores. Y con los resultados de las dos encuestas vamos a poder perfilar un conjunto de políticas públicas que para nosotros son importantes y que van a permitir ingresar al mercado de alquileres intentando compensar esta lógica de que, o esta intermediación que nosotros decimos de que el mercado solo no regula los alquileres y que el Estado solo tampoco regula los alquileres, ¿no? Y en esta mezcla entre lo público y lo privado, nosotros construimos otra herramienta más, que fue, a falta de legislación, una guía práctica de alquileres, que para nosotros es una herramienta también muy importante y que la tenemos anclada en nuestra página, en la página web de nuestra repartición. Si ustedes quieren, la pueden ver después. Protección al consumidor.neuquén.gov.ar, Gov con B larga. Van a poder encontrar una página web en donde hay un espacio puntual del monitor de alquileres, y en ese espacio puntual del monitor de alquileres van a tener el modelo de la encuesta y van a tener la guía práctica de alquileres, que tiene varios elementos a tener en cuenta que intentan generar un consenso de cómo hacemos para que haya cierta normativa, aunque no sea una normativa que sea exigible legalmente, pero ciertos acuerdos que nos permitan ir validando algunas cosas, como por ejemplo, encontramos que los alquileres, entendemos que los alquileres, y esto en convenio con todo el resto del monitor de alquileres, no pueden tener menos de 2 años. No hay proyecto familiar posible con un alquiler menor a 2 años. Neuquén también reguló en un punto un registro para alquileres temporarios que no existía, y habían pasado un montón de ejemplos, uno de ellos en Villa Langostura, que hace que una localidad que depende mucho del alquiler, que habían sacado una ordenanza en la cual se permitía a todo el mundo ingresar como alquiler temporario, y eso generó un montón de problemas en distintas políticas públicas, entre ellas la política pública de salud, porque al no haber alquileres, los médicos no iban a instalarse porque era imposible conseguir un lugar donde vivir, digamos, ¿no? Entonces esto fue trayendo un montón de problemas. Pero volviendo a la guía, incluye un montón de condimentos, entre ellos cómo ingresar a un alquiler, cómo salirse del alquiler, cuáles son las herramientas que hay que tener en cuenta a la hora de pagar, cuánto se le debe pagar a la inmobiliaria, cosas aproximadas que nos orienten a cuando uno firma un contrato, de qué manera ingresar, cuando uno se va de un contrato, de qué manera irse, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada una de las partes. Y eso lo tenemos anclado en nuestra página web, y es algo de consulta bastante permanente en la gente que está buscando herramientas para alquilar. ¿Qué nos viene ahora? Nosotros, para no aburrirlos, una etapa de institucionalizar el monitor de alquileres para que ya no dependa de una gestión puntual ni de una vocación política puntual de un grupo que esté, sino que sea una cosa un poco más institucional. eh, y tomar desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor dos ejes de trabajo muy fuertes. Uno, el de consumidor inquilino, a todos aquellos que alquilan por inmobiliaria, que según la encuesta del año pasado eran un 90% de la gente que alquilaba por vía de inmobiliaria. Y eso nos traía a nosotros la necesidad de encontrar un punto en el cual se pueda generar determinados espacios para atender a aquellos que son vulnerables en la relación de consumidor-inquilino, con un espacio de conciliación muy fuerte, con un espacio de mediación muy fuerte y con un espacio de asistencia legal al inquilino que vamos a instalar a partir de los primeros días del año que viene.
lo que hace que tengamos en nuestra repartición un conjunto de posibilidades y de políticas públicas. Después ir al resto del Estado con datos, con información, con certezas, a plantearle las políticas públicas que necesitamos que se hagan en otros ámbitos, viviendas institucionales en el interior de la provincia, porque hace falta para las políticas públicas como salud, educación y seguridad, eh, y como ese, un montón de políticas públicas posibles que se dan cuando uno tiene el relevado exactamente qué es lo que está pasando con el mercado de alquileres. Y además, cómo impacta esta migración que yo les relataba en el mercado de alquileres también. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos desarrollando desde el monitor de alquileres. Por ahí ahora Federico va a exponer un poco más profundamente cuáles son los ejes que fueron saliendo, los números duros de lo que fue saliendo del monitor, y también hará algunas aclaraciones vinculadas a cómo vamos a continuar con este trabajo. Federico, ¿querés que continuar vos? Sí, ahí se escucha bien, estoy luchando con la presentación para que se pueda ver. Ahí creo que está. Estaba en contacto con Lucio, sino para que la puedan compartir. Bueno, siguiendo Sí, con lo que planteaba Pablo y en estamos este escuchando recorrido, perfectamente. ¿se ve bien? Sí, sí, mejor que deje de compartir y la pasamos nosotros la presentación. Bueno, a Fíjate ver. que podemos ver igual la presentación. Ahí está, a ver si lo pueden compartir. Ahí nosotros estamos ya con la Mientras, multilínea. si me permiten hacer una aclaración mientras, perdón, porque tengo previsto un viaje a San Luis y ya habíamos acordado con Federico dividirnos un poco, así que en algún momento me voy a salir de la conexión. Les pido disculpas, pero justo se dieron un montón de circunstancias. Voy al Comité Federal de Defensa del Consumidor, así que tengo que irme sí o sí. Perfecto, gracias, Pablo. Bueno, ahí estamos, siguiendo con la línea que sí, planteaba Pablo. Ahí te voy diciendo. Eh, Vale. eh, en principio, para un poco eh, seguir la exposición de Pablo, lo que venimos planteando del Ministerio de Gobierno, en principio nosotros, bueno, dimos un paso fundamental que tiene que ver con poner en agenda un tema actual, una problemática actual, y con un eje que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con el derecho a la vivienda, y dejar de ver los alquileres como generalmente se plantea tan livianamente, que es oferta y demanda o que es un contrato entre partes, que además de sí ser un contrato, tiene que ver con una discusión más profunda que en general, y en este tiempo de desregulación, de no tener una normativa específica y bueno, y múltiples factores que atraviesan y que de alguna manera es una temática que hay que tomarla de manera integral. Decimos que la vivienda es también la puerta de acceso a todos los demás derechos, donde las familias buscan un lugar cerca del colegio de los chicos, del trabajo, de los servicios, de la posibilidad de vivir dignamente. Y bueno, vemos que hay un proceso de inclinización, cada vez mayor concentración en las ciudades, y esto no solamente antes pasaba o por ahí se veía más en Capital Federal, en Córdoba, en Rosario, las ciudades grandes, no, hoy está pasando también en la ciudad intermedia. Bueno, en el caso de Neuquén, particularmente Neuquén Capital, hoy cuenta, bueno, con alrededor de 1.200 edificios, para decir un dato, 100 que están en construcción, y se prevé prácticamente el doble de edificios eh, en 2 años. Lo que quiere decir, lo que quiero es que se dimensione el desarrollo que va teniendo nuestra ciudad y la provincia, pero bueno, principalmente algo de lo que planteaba Pablo, motorizado por Vaca Muerta, por, bueno, por algunas cuestiones también referidas al turismo en algunas localidades que vamos a ver. También están conectados Carolina, Ramiro, equipo de San Martín de los Andes, del municipio, con quienes trabajamos de manera articulada. Ahí si se puede pasar la diapositiva, avanzamos. La idea es que hay datos que seguramente se han repetido en el transcurso del seminario o que se van a repetir. No quiero detenerme tanto en esto, sino un poco, ya Pablo explicó la dinámica y por qué surge el monitor de alquileres y qué característica tiene
en el sentido de ponerlo en agenda, pero además que haya políticas públicas sobre el acceso a la vivienda por alquiler. Estos son datos del censo 2022, donde, bueno, alrededor del 21% es un dato a nivel nacional, hogares inquilinos, y casi el 25% de la población, según el censo 2022 de la provincia de Neuquén, son también inquilinos e inquilinas. Eso, de alguna manera, nosotros tenemos un factor migratorio muy fuerte. El año pasado ingresaron alrededor de 22.000 personas a la provincia. A la provincia, entonces, bueno, lógicamente que estos números se han ido acrecentando y bueno, un poco la movilidad tiene que ver con la búsqueda de trabajo, de mejor calidad de vida, y los focos más importantes tienen que ver con la zona de confluencia y con la región también relacionada a San Martín de los Andes, Villa Langostura, digamos, al sur de la provincia, donde también tiene un impacto eh, muy fuerte, lógicamente, la actividad turística, el alquiler temporario y bueno, y otros factores más. Si quieren, seguimos con la siguiente. Bueno, esto por departamento, la concentración mayor, digamos, de viviendas alquiladas, dice la zona sur de nuestra provincia, la que presenta mayor porcentaje de viviendas alquiladas. Después, el departamento que presenta mayor porcentaje es Los Lagos, con un 29%, que es la región sur, donde se concentra San Martín de los Andes, Villa Langostura. Sigue el departamento Lácar con el 27% y después la confluencia que tiene un 25% como mayor concentración digamos, de viviendas alquiladas. Esto es más interno, digamos, de la provincia. Seguimos con la siguiente. Bueno, esto tiene que ver con la encuesta provincial que realizamos el año pasado, que como bien decía Pablo, hoy está vigente la segunda encuesta de hogares inquilinos, la segunda que hacemos de manera oficial desde la provincia, que vamos a tener un corte ahora en diciembre. Y bueno, esto tenía que ver con la distribución de la población inquilina según el género percibido. Ahí dice, bueno, año 2024. Y bueno, donde un 58% eh, tiene que ver representan a las mujeres, el 40% eh, a los varones. Bueno, tiene que ver con una de las preguntas de la encuesta. Seguimos con la siguiente. Bueno, también la distribución de la población inquilina según la localidad de residencia. Según por su densidad nacional, Neuquén representa el mayor porcentaje de personas que alquilan, valor que asciende al 52,7%. Le sigue la zona sur, que divide su porcentaje entre las localidades de San Martín de los Andes, 18,9%, y Villa Langostura, el 16,4%. Esto también, la fuente tiene que ver con la encuesta provincial. Seguimos a la siguiente. Bueno, respecto al tipo de empleo, el 78% de los encuestados tiene un trabajo registrado. Los trabajadores y trabajadoras autónomas se encuentran muy por debajo, un 14%. Y bueno, en tanto jubilados, trabajadores informales, cuenta propietaria, representan números no significativos, lo que da cuenta de las dificultades que se presenta para acceder a una vivienda por alquiler. Seguimos con la siguiente. También otro punto de la encuesta tiene que ver con el nivel educativo alcanzado. Bueno, el 53% de las personas que alquilan poseen secundario incompleto. En menores porcentajes y en estadísticas similares se encuentran quienes completaron el secundario, 25%, y quienes tienen un nivel terciario universitario incompleto, con el 22%. Seguimos con la siguiente. Bueno, según el tipo de alquiler al que acceden, departamento el 49%, vivienda el 35%, vivienda anexa 9%, bueno, habitación con servicio a compartir el 4%. Todo este material lo compartimos con la organización, así que está a disposición. También está colgado en la página de protección al consumidor del Ministerio de Gobierno de la provincia. Seguimos con la siguiente.
Bueno, distribución porcentual de la población inquilina según tipo de actualización de precio del alquiler. El 58% contestó, estos son datos de la encuesta provincial, el 58% tiene respecto al IPC, inflación, el 28% al ICL, el índice de contrato de locación, que estaba previsto en la ley de alquileres, que hoy también se utiliza, digamos, como uno de los índices, bueno, el dólar, y el índice casa propia, que recordemos que el índice casa propia se incorporó en la última modificación de la ley de alquileres, nosotros fuimos parte de esa discusión, allá por septiembre, octubre del 2023. Eh, Eso también, quizás por ahí plantearlo, nosotros, digamos, en la incorporación de este tema en agenda del gobierno, también tiene que ver con un recorrido, en mi caso con la Federación de Inquilinos, casi 10 años, digamos, de recorrido con este tema, y también fuimos parte del proyecto y la discusión de la ley de alquileres en el Congreso. Tuvimos la posibilidad de participar tanto en diputados como en el Senado, y bueno, lógicamente que a partir del decreto, del DNU este 70/23, volvimos prácticamente no es que volvimos a cero, fuimos, me parece, a -10 por todo tipo de regulación, y estos índices y la actualización y bueno, lógicamente el plazo del contrato y todo lo que se había regulado en materia de alquileres, hoy está, digamos, a esto de, entre comillas, un acuerdo entre partes en una relación totalmente asimétrica donde hay mucha conflictividad. Seguimos con la siguiente. Bueno, media de ingreso del hogar, Quedan de tres. costo del alquiler en la provincia de Neuquén. Ingreso mensual del hogar, 1.390.000. El costo de alquiler, esto fue medido el año pasado. Está el costo del alquiler, el costo del depósito, costo de expensas. Bueno, eh, a contrario, digamos, a mano contraria de lo que se especulaba o que se decía que con la derogación de la ley o con algún intento de modificación de la ley tan atacada, no solamente por este gobierno nacional, sino también en cuestiones que faltaron instrumentar, reglamentar y que se ponga realmente en vigencia plena la ley, bueno, lo que se planteaba es que al haber una desregulación iba a haber mayor oferta, por lo cual los precios se iban a estabilizar, iba a haber más viviendas en alquiler, lo cual eh, quizás en algunos lugares del país que tienen otras características, otros factores, de alguna manera puede ser que eh, sí haya más viviendas en alquiler. Obviamente que después habría que analizar los plazos de contrato, de qué manera se accede. Pero bueno, en el caso puntual de Neuquén, con este factor que decíamos migratorio, que empuja cada vez más a que vengan familias y de pronto es una demanda creciente que es difícil de atajar, digamos, y bueno, con esta desregulación, bueno, complica, digamos, un combo explosivo, y bueno, estos precios son del año pasado, hoy tenemos precios que son realmente muy altos en la ciudad de Neuquén y en los lugares turísticos, empujados por sí el factor vaca muerta, sí por el factor migratorio, y a pesar de haber quizás mayor oferta, como sabemos que esto tiene que ver con un derecho fundamental, constitucional, que no tiene que ver con oferta y demanda como en otros, no sé, un producto o algo que generalmente es una falacia plantear que entre más oferta van a bajar los precios, estas cuestiones, digamos. Bueno, se genera un combo explosivo que hoy a las familias no les alcanza para alquilar, muchos están endeudados. Hay un punto fundamental que tiene que ver con la encuesta, que lo vamos a tener ahora en diciembre también, es que cuánto te ocupa, ¿no? el ingreso total, el alquiler dentro del ingreso total del hogar, en los que estamos en niveles históricos en la provincia, en alrededor, pisando un 45% del ingreso eh, que te ocupa el alquiler, ¿no? Del ingreso total del hogar. Entonces, esta es por ejemplo, una de las preguntas. También el nivel de endeudamiento de las familias. También hay una pregunta que incorporamos muy buena que tiene que ver con si tus padres son propietarios, porque nosotros, yo tengo 40 años, nuestros padres sí accedieron de alguna manera a casa propia. Hoy las generaciones van corriendo ese objetivo de alguna manera y bueno, hay muchos casos en que los mismos padres son inquilinos, entonces padre e hijo son inquilinos, digamos, en este proceso de inquilinización que va cada vez más fuerte. Seguimos a la siguiente.
Federico, disculpa la interrupción, pero quedan pocos minutos para que pueda Bueno, ir redondeando. bueno, perfecto. Bueno, según la cantidad de ambientes en la vivienda, avanzamos a la próxima. Total, este material va a estar compartido, así que el tiempo que se tardó en conseguir un alquiler, 33% de 1 a 3 meses, el 30% de 3 a 6 meses. Esto, bueno, lógicamente que depende de la región, de la localidad. Hay lugares, en el caso de San Martín de los Andes, Villa Langostura, casos extremos, Villa Pegüeña, que es aún más chico, está en la cordillera también de la provincia de Neuquén, prácticamente no hay alquileres por el plazo de un año, renuevan cada 3 meses, cada 6 meses, se expulsan a las familias inquilinas en temporada alta para alquilar al turismo, luego en temporada baja alquilan para el inquilino, en esta desregulación de que cada uno puede poner la vivienda en alquiler con cualquier tipo de modalidad. La provincia avanzó, sí, con la reglamentación y con la ley que tiene que ver con el alquiler temporario, no está en plena vigencia. Sí, en algunas localidades y municipios se trabaja fuertemente con un registro, eh, pero bueno, esto es lo que salió de la encuesta. Pasamos a la siguiente. Bueno, dificultad para pagar el alquiler. El 56% dijo que tal vez tendría dificultades para pagar el alquiler. El 34% tiene dificultades. El 10% no. Esto está medido, otra vez lo digo desde el año pasado, esto también se va a volver a... está en la encuesta que está vigente para este año. Seguimos con la que sigue. Esto tenía que ver con los estudiantes de la UNCO. Nosotros tenemos la Universidad Nacional del Comahue, que es regional, está en la provincia de Neuquén y Río Negro, tiene distintas sedes en las dos provincias, y bueno, se hizo un relevamiento, se trabajó también, es parte del monitor de alquileres, la Federación Universitaria del Comahue, es decir, los estudiantes universitarios, entonces tiene que ver con este impacto del alquiler, de que decimos que muchos, al no poder alquilar, lógicamente se frustran proyectos, carreras universitarias. Quizás hoy, con el avance de algunas modalidades híbridas y depende de la universidad, bueno, eso se quedan en su lugar de origen y no, pero bueno, queríamos medir también, esto lo estamos mejorando para este año. Seguimos con la que sigue. Tema San Martín de los Andes va a dar Carolina, Ramiro. Esto era el inicio que teníamos trabajando con ellos y lógicamente con CBA, CONICET, con el sistema de indicadores de vivienda en alquiler, que ya hay, digamos, resultados y de alguna manera se sigue trabajando en conjunto, así que lo pasamos. Este informe está, ahí pregunta Guillermo, está en la página de Protección al Consumidor, pero igualmente pueden compartir nuestros teléfonos, contactos o pueden compartirlo directamente de la organización. Esta diapositiva la pasamos también porque es de San Martín. Seguimos. Bueno, la hago medio cortita porque sé que hay muchos para exponer. Lanzamos una guía práctica, eh, es la primera guía práctica oficial de la provincia, que es acceso a la vivienda por alquiler. También poner ese título tiene, lógicamente, una impronta. Este dibujo tan lindo que representa Neuquén, a la parte, digamos, de los edificios, digamos, más del centro, eh, lo hizo un arquitecto que está también dentro del monitor de alquileres, que está en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, lo particular es que fue una guía consensuada con toda la mesa del monitor de alquileres, donde está representado, bueno, digamos, el sector inmobiliario, el sector de los propietarios, inquilinos agrupados, los estudiantes universitarios, el Colegio de Arquitectos, lógicamente el Ministerio de Gobierno, en los encargados, el sindicato encargado de edificio también, bueno, salió consensuada una guía que tiene que ver con un piso normativo, si quieren lo podemos avanzar. Es un piso normativo de qué es lo que hoy está vigente, ¿no? Y aquellos contratos que cada vez son menos, que eh, tienen que ver con la ley anterior, que ya casi hay muy poquitos, con la modificación de la ley de alquileres y después, lógicamente, con la desregulación y tienen otro tipo de condiciones. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de alquiler.
contenido de la guía, información sobre todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de alquilar, y el marco normativo que regula la actividad. Seguimos con la siguiente. Tipos de alquiler, pasamos. Esto está todo colgado, lo podemos compartir la guía. Bueno, qué tener en cuenta, toda la información precisa. Esto se difundió bastante, bueno, es un insumo, una herramienta que nos parece que también acompañada de otras herramientas y útil. Seguimos. Bueno, seguimos. Está todo lo que tenga que ver con... Incluso dentro de la guía pusimos los enlaces del Colegio Martilleros, pusimos los enlaces también por ejemplo, de rentas, o sea, es una guía práctica que unifica todo lo que tenga que ver con los alquileres, ¿no? El acceso a la vivienda por alquiler. Bueno, esto que decía Pablo al comienzo, un sistema público-privado, plantear de que tienen que haber políticas públicas activas, que el Estado debe acompañar y que el Estado debe ser un actor fundamental, que no se puede dejar liberado a oferta y demanda y solamente al sector privado. Seguimos. Bueno, propuestas a corto plazo, la encuesta, que es la segunda que estamos realizando, la guía con sus actualizaciones, garantía pública a través del Banco Provincia de Neuquén, alquiler joven a través de becas, bueno, mediación y arbitraje, que tiene que ver con un rol también de protección al consumidor, acompañando el tema de la guía y de otras herramientas. Seguimos con bueno, alquiler temporario, registro, fiscalización, con medidas a mediano plazo, beneficios fiscales, esto propuesto también por los propietarios, precio de referencia, hoy no tenemos ningún tipo de referencia, cada uno cobra lo que lo maneja el mercado, propuestas sectoriales, digamos, en esto de los estudiantes, tema de los casos de jubilados, situaciones de vulnerabilidad, bueno, sí, debe ser abordado de manera también integral, pero teniendo en cuenta los sectores, normas mínimas de habitabilidad, seguimos con la que sigue. Bueno, agradecerle por el espacio. Esto es un poco lo que queríamos compartir. Lógicamente que estamos a disposición y bueno, se puede compartir todo el material que vimos a través de la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes desde la pantalla. ¿Se escucha doble? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, ahí nosotros venimos compartiendo con, bueno, nada, ahí Federico y con Pablo trabajamos todo el año pasado, enhorabuena, y nosotros desde San Martín de los Andes, desde el Instituto de Vivienda y Hábitat que tiene esta ciudad como instituto descentralizado, que también es una herramienta de gestión bastante nueva, sobre todo en algunos municipios. Este es un encuentro, entiendo que federal, así que también compartir esa experiencia. Bueno, nada, mostrarles un poco cuál es la realidad en esto de las dinámicas y los conflictos en materia de alquiler en Latinoamérica. Bueno, en esta ciudad, que es el paraíso, también el acceso a la vivienda por alquiler empieza a ser como un infierno, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Ahí Federico mostraba un primer pantallazo, nosotros vamos a mostrarles cuál ha sido nuestra tarea. Y quiero resaltar y agradecer a Sebe, Ave, Conicet, Dani, bueno, Vero, Lucio, todos los que están ahí, que nos vienen acompañando desde ese lado, digo, tan amable y tan necesario de poner la ciencia en acción en el territorio, en algo concreto, ¿sí? Que me parece que hay que resaltarlo porque es hacia donde tenemos que ir, digo, los estados municipales, sobre todo las ciudades más chicas, intermedias, tenemos un déficit enorme en el recurso humano y si no hacemos alianza con estos organismos estratégicos, estamos realmente perdidos. Gracias a estas alianzas que logramos hacer con CBAVE, si querés, compartimos nosotros, ¿no? Desde acá. Compartimos la pantalla para no hacerlo un poco más ágil. Sí, pueden compartir, Carlos. Ahí vamos.
esta es. Bueno, digo, lo que queríamos mostrar era nuestra experiencia en trabajo acordado y vinculado en alianza con el CEBE y con AVE en esto de qué pasa con la inquilinización, el acceso a la vivienda en San Martín de los Andes. Y el punto inicial, ahora vamos a ir charlando con Ramiro para no hacerlo, vamos a hacerlo bien dinámico, es contarles que San Martín de los Andes, gracias a una decisión política, pudimos construir en el marco de una ordenanza y en alianza con el CONICET CBAVE un registro de demanda habitacional. Ese registro de demanda habitacional, bueno, nada, se construyó en la gestión anterior del arquitecto, que estaba el arquitecto Carlos Menéndez, pero es un instrumento para nosotros fundamental porque es el que nos consolida y nos da fundamento y es el disparador para el diseño de las políticas públicas que tenemos a nivel local y que después eso también se traslada a la faz provincial, en este caso en una provincia como es Neuquén, que somos unos privilegiados, digo, hoy en día, ¿no? Sí, lo que nos sucede también es como también descentralizar un poco o cómo maneja o cómo se maneja provincialmente las cosas, digamos. En la provincia de Neuquén hay un registro provincial, digamos, pero después en los municipios es muy difícil o queda muy lejano ciertas acciones y ciertos datos que nada, es lo importante o sea, uno con datos tiene la posibilidad de decir, bueno, qué políticas son las que se necesitan en este territorio. Entonces, un poco lo del registro de demanda habitacional, lo que nos viene a dar es a darnos los datos que están pasando acá en San Martín, que no nos las cuenten otros, digamos, sino vivirlos nosotros en carne propia, saber quiénes son las familias, nada, tener como ese contacto nos permite a nosotros también avanzar y decir, bueno, es por acá, digamos, ¿no? Y a raíz de eso vincularnos con la provincia para que también sea parte, digamos, de esto. Por eso es el trabajo con el monitor de alquileres. Digo, el CEBE acá como que nos empieza a dar esa infraestructura de la ciencia que es súper necesaria para poder tomar buenas decisiones, digamos. Y también poder ser audaces en las decisiones que hay que tomar, que somos muy pocos trabajando, digamos, estos puestos, lamentablemente, digamos, o en los municipios, escasea el recurso humano, entonces cómo poder aprovechar al máximo, digamos, estos espacios para poder brindar a la gente soluciones, digamos, ¿no? Y que se puedan volver políticas las cosas que se van trabajando con las personas, digamos, ese vínculo es interesante. Partiendo de la herramienta del registro de demanda, construida y formalizada, sí, a través de una ordenanza, nosotros podemos detectar que de las 3.000, casi 3.168 grupos familiares que hoy demandan una vivienda formalmente en San Martín de los Andes, son más o menos 8.000 personas que representan hoy aproximadamente el 20% de nuestra población. El tema de la vivienda es un problema en San Martín de los Andes, más allá que una de las matrices productivas en esta ciudad sea el desarrollo inmobiliario. De ese registro nuestro aparece que más o menos 1.500 familias son las que alquilan. Y entonces acá el link es inmediato a empezar a trabajar. Creo que el año en el cual hizo mayor eclosión la cuestión de los alquileres tiene que ver, ahora volvemos para atrás, pero sí, para contar un poco cómo nace esta necesidad de poner en agenda pública, en agenda de los gobiernos, que por eso celebramos lo del monitor que tiene la provincia de Neuquén, que haya un paraguas grande, un paraguas provincial con todo el peso que eso tiene. Y luego hacia el interior de nuestro municipio se sancionó una ordenanza a fines del 23, donde la situación inquilina era realmente absolutamente, estaba explotado, porque ahí sí, no, digo, se habían, bueno, el resultado de las elecciones, lo que se venía, la inflación, hacía que fuera casi imposible generar un alquiler, y más en esta zona donde, ahora vamos a ir mostrándoles, donde el turismo compite ampliamente. Sí, por ahí, a ver, lo que tenemos es que
tenemos oleadas, digamos, de modificación de censo temporario, por así decirlo, ¿no? En temas Población flotante, le dicen. población flotante, digamos, ¿no? Este es un dato del alquiler temporario turístico dentro de las plataformas, digamos. Acá abajito se ve el crecimiento desde el 2018 al 2025 de cómo, nada, empieza a aumentar en menos de 1 o 2 años a 1.500 lugares donde se pueden alquilar temporalmente, digamos, y eso lo que hace es, por oleaje, desplazar a quienes alquilamos, digamos. Básicamente es como dejar sin posibilidades a quienes vivimos y quienes le dan vida a este pueblo, digamos, y eso lo que hace es no, primero, desplazar en el sentido de que haya viviendas súper informales para alquilar, en la montaña, en la ladera, en lugares riesgosos, digo, ¿no? Y que el turismo se lleve puesto todo. Después baja el turismo, digamos, hay poco turismo, bueno, vuelven los alquileres temporarios, digamos, es un ida y vuelta. En estos destapes de olla, digamos, que ahora vamos a ver también en los censos, es que salta la necesidad de la gente y ante la necesidad de la gente es que se hace este observatorio de alquileres, que es un poco como lo del monitor de alquileres también, cómo empezamos a mostrar estos datos y a raíz de mostrar estos datos, bueno, qué políticas son las que hay que hacer para que se empiece a cuidar al inquilino y cómo salir de ahí, digamos, ¿no? Sí, hay un punto que es estratégico que quizás no le pasa a toda la provincia del Neuquén, pero sí a la zona sur, que es más turística, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el link que hay entre ser una ciudad con turismo, el desarrollo inmobiliario, las inversiones que genera este atractor que es el turismo. Imagínense que ahora está el Cerro Chapelco con una nueva licitación que va a pasar de 7.000 esquiadores a 20.000 en el plazo de 5 a 10 años, con todo lo que eso va a demandar de alojamiento. Y la competencia de las plataformas que vienen a esto, ¿no? Es como, vienen a comerse el mercado de los alquileres y del metro cuadrado construido y instalan una especie de unidades funcionales ociosas en un tiempo X y además también compiten contra el sector hotelero, ¿sí? Y contra la registración de los alquileres, esto que decían los compañeros del monitor anteriormente. Hay una ley provincial, nosotros tenemos casi 3 ordenanzas que te obligan a registrar tu alquiler para que este destino turístico sea un destino seguro, que no le alquiles a cualquiera, pero bueno, las plataformas arrasan con eso, Booking, Airbnb, no sé, Mercado Libre, por cualquier lado, Sí. y eso hace que invisibilizar un poco a este actor y con quién, ¿no? Cómo se regula esto de... Y mientras tanto, el extractivismo urbano que aparece porque todo el mundo quiere construir unidades funcionales de uno o dos dormitorios, que rentan mejor y que además toman las zonas que están servidas con el problemas de infraestructura que tiene nuestra ciudad. Bueno, hay mucho tiempo, digo, hay una población flotante de más o menos de 14.000 habitantes, 14.000 plazas, que consume la infraestructura que tiene, que pasa por la puerta del departamento y en algunos tramos del año. Y en el otro, toda esa infraestructura es la que no tienen otras áreas de la ciudad donde residen las personas y alquilan. Igual. Acá hay una referencia, si querés. Sí, es una comparativa de lo que es un salario en el sector privado registrado, aproximadamente, pasado a dólar, digamos, y cuánto está el valor. Digo, como para ver lo difícil que es acceder, digo, a una vivienda en Argentina, pero digo, en San Martín de los Andes, ver los valores que tenemos, que es hoy un terreno tiene $75 el metro cuadrado, los departamentos rondan casi los $3.000 el metro cuadrado, digo, y esto comparándolo con un salario que, nada, que es un salario que hasta seguramente está por arriba de los salarios de nuestro registro de demanda habitacional, pero bueno, como lo difícil que se hace llegar a el sueño de la casa propia, dando lugar, digamos, a esto de la inquilinización y bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Por eso nos gusta o estamos empezando a masticar un poco el concepto de
que también el derecho a la vivienda Tal por cual. alquiler, que es un poco lo que promueve Federico y Sí. ahí desde el monitor, es también parte de una estrategia más de la diversidad de operaciones o de políticas públicas que se desarrollan desde los estados locales y provinciales, porque un alquiler asequible es lo que hoy no tiene San Martín de los Andes. Hoy, no sé, Ramiro, Sí, no sí, sé, hoy se se paga, va o sea, es 1.000.000, 1.200.000, digamos, o sea, tenés que tener 3 en trabajos mínimos, digamos, como, y o si no, es irte a las periferias, digamos, donde por ahí alquilás más barato, pero bueno, tenés, digo, ¿no? Como una manera de habitar que no, que nada, no es la apropiada y que nos deja fuera a quienes trabajan en el lugar, digamos, ¿no? Entonces, como que se hace muy difícil, digo, a este turismo que viene, que nada, que muchos trabajos están enfocados en eso. Bueno, ¿cómo hacemos para habitar todos en el mismo lugar de una manera armoniosa y digna, ¿no? En Sí, definitiva. una ciudad como San Martín de los Andes con pleno empleo, porque casi no hay gente sin empleo, bueno, después se nos lleva puesto el tema de la residencia, ¿no? El tema de dónde habitan las personas que mueven esas matrices económicas, tanto en materia de construcción como en materia de comercio y turismo. Con un 70% de los trabajos ligados al sector privado, no hay tanto trabajo público como en otras ciudades acá. Entonces, bueno, ahí hay un combo medio explosivo. eh, y bueno, y los alquileres por las nubes, digo, esos valores que mostraba Federico hace un rato, acá duplican o triplican en cualquier lugar de la ciudad, no solamente en el área centro. Bueno, acá de nuevo, volvemos a lo de la alianza Sí. Estado-Estado, que ya lo contamos, digo, no sé si todos tienen un CB amigo. Sí, ya estamos, ya terminamos. Quedan 5 minutos. No, Listo, quedan 5 minutos. aceleramos. Bueno, nosotros se creó el Observatorio de Alquileres a fines del 23 a través de una ordenanza. Somos autoridad de aplicación desde el instituto y lo que hicimos fue automáticamente linkear de nuevo, con el CBAVE para trabajar sobre cómo se construye un observatorio, qué es un observatorio, cómo se construyen los indicadores, si queremos pasemos. Bueno, Sí. acá datos censales Sí. que ya un poco ahí los alumbró el compañero del monitor. Estos son los datos de nuestra 10ª emergencia habitacional, que el 60% alquilan directo, el 40% no tienen contratos, renovaciones cada 6 meses, precios en dólares. Bueno, nada, este es hoy nuestro problema. Eh, Esto que decía Ramiro de la audacia para encarar también esto de cómo hacemos asequible una vivienda, el acceso a una vivienda por alquiler, por crédito, por financiamiento, por producción de suelo urbano nuevo para, no sé, lote con servicio. Eh, Todo eso viene de la mano de la creación del Observatorio de Alquileres y pasemos si querés. Bueno, y acá nosotros, digo, el documento que las compañeras y los compañeros de SEBE construimos juntos, ahí también ya, también linkeados con el monitor y de hecho, de cara al 2026, la idea es trabajar los tres o varios juntos, pero sobre todo con la provincia en armonía. Pudimos registrar como un sistema de indicadores, que ahí tienen un poco la identificación de las fuentes disponibles, y cuáles son esos 3 que a priori aparecen, son los indicadores del contexto, los de la demanda y los de la oferta. Todo esto de nuevo también lo compartimos con la gente, y bueno, y ahí nos van dando un poco la idea. Creo que tanto del monitor como del observatorio es poner en visibilidad hoy esto en un ámbito multisectorial, ¿no? Esto de que no solamente lo miremos con una asociación de inquilinos que estuvo muy fuerte hace un tiempo y Claro. ahora está desvanecido, no solamente con la Cámara de Inmobiliarios y con los martilleros, sino como, bueno, parecido a lo que pasa con el monitor, sentar a varios de los que hoy traccionan estas cuestiones del acceso a la vivienda por alquiler y entender cuáles son las lógicas, ¿no? De por qué el 40% alquila sin contrato, por qué a Ramiro le piden que pague todo en billete, porque es negro el alquiler, digo, y un montón de otras variables que nosotros
parte de lo que, en lo que construimos los indicadores, por supuesto, ahora estamos en conexión con la encuesta, que ya la estamos poniendo nosotros también en difusión con la encuesta del monitor acá en San Martín de los Andes. Y bueno, no sé, van apareciendo ahí, no sé la que sigue. Bueno, nada, algo de las lecciones aprendidas. Bueno, nada, me parece que para ir cerrando ahí, Vero y demás equipo, nos parece que entender que el acceso a la vivienda por alquiler, la inquilinización, puede ser también construida como una política pública más que abone a resolver las cuestiones de la demanda habitacional. De la mano de eso también me parece que las encuestas o los indicadores o la visualización del problema del alquiler también nos dan una mirada de cómo está nuestra población, porque si hay una familia que puede pagar 1.500.000 pesos un alquiler, también podría pagar un crédito y entonces sí hacerse dueño, digo, y ahí empiezan un poco los debates que entiendo que están en el marco de la jornada de hoy, pero bueno, esto del sueño, el debate que tenemos también nosotros desde el interior del instituto, que tiene que ver con, bueno, el sueño de la casa propia o alquilo forever, digo, estas cosas que todavía los que trabajamos en el Estado, militamos el hábitat y la vivienda hace tantos años, bueno, nos seguimos haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa batería de herramientas de políticas públicas? Y lo básico y fundamental para el diseño de ellas es tener como los datos, que era un poco lo que hablaba Ramiro al principio, de tener el registro de demanda, de mirar los indicadores de la inquilinización en San Martín de los Andes, de entender cómo funciona hoy la tecnología y las plataformas, para no quedarnos dormidos pensando que podemos aspirar a la gestión de viviendas construidas por el Estado provincial. Digo, bueno, un montón de interrogantes que todavía no terminamos de responder. Tal cual, sí, también como esto que decía Caro, como desafío, nosotros somos autoridad de aplicación del Banco de Tierras y en esto de la movilización del suelo urbano, de, de nada, de generar suelo, de generar posibilidades y cómo linkear con esta información, con estos datos de gente, familias que necesitan acceder, bueno, de qué manera, digamos, tienen un ingreso de tal manera, bueno, se puede dar un crédito, digamos, como empezar a unir todas las patas para que sea posible acceder. eh, Entendiendo que es muy difícil, digamos, pero bueno, tiene que haber distintos mecanismos que nos ayuden a acercar a la gente a que pueda vivir dignamente. Creo que ese es el concepto. Después hay que ver cómo hacemos para que si se accede a una vivienda propia, si la vivienda es alquilada, digo, estamos también en ese debate que lo venimos dando y creo que hay que super darlo porque la realidad es que vamos creciendo, cada vez hay más inquilinos, entonces como que de alguna manera eso no se estaría frenando, entonces creo que hay que como también dar el debate ahí. Bueno, muchísimas gracias. Los saludamos desde San Martín. Gracias por el espacio y el comité.